Mi primer acto oficial de travestismo no fue salir a la calle vestida de mujer con todas las de la ley. Mi primer acto de travestismo fue a través de la escritura. Había empezado el colegio secundario y estaba enamorada del profesor de gimnasia. Perdida y confundida, sin poder contarle a nadie mi mejor secreto, decidí ponerme a escribir. Di a luz a un alter ego con el nombre más obvio que se me puede ocurrir: Soledad. Soledad era yo misma como protagonista de una novela espantosa en la que me enamoraba de un profesor de la secundaria y en la que citaba algunas particularidades de mis compañeros de escuela. La escribí a mano, con tinta azul y en hojas de cuaderno. Esa novela, donde por primera vez hablaba de mí como una mujer, no tuvo final. Apenas llegué a 2 o 3 capítulos bastante extensos que di a leer a la persona más cercana que tenía en ese momento, a la primera persona a la que le había confesado mi homosexualidad, una de las primeras amigas que tuve, de esas con las que se comparten los primeros secretos de nuestra vida y nuestra infelicidad, sobre todo. La novela me dejaba bien parada como una sexy adolescente sin remilgos a la hora de la sexualidad. Lo único que recuerdo con precisión era el momento en el que mi amado profesor de gimnasia me secuestraba para llevarme a vivir a la montaña, para hacer el amor como una pareja de lobos sin responsabilidades. Por supuesto, haber confesado aquellas fantasías no fue buena idea. Mi amiga le mostró la novela a sus padres. Disque preocupada por mi enfermedad, es decir, mi homosexualidad, los padres se la mostraron a la directora del colegio. La directora del colegio al profesor de gimnasia, objeto de mis amores, y luego me llamaron para decirme que no era buena idea andar contando por ahí que era homosexual, y mucho menos escribir una historia como esa. El profesor de gimnasia me volvió invisible. Mis compañeros empezaron a rechazarme abiertamente y desde la dirección del colegio amenazaron con contarle todo a mis padres, pues ya no era solo una sospecha mi mariconería. Me quedé sin amigos. Desde entonces, todo se volvió cuesta arriba. Por aquel acto de travestismo literario, toda mi vida se torció, aunque sea injusto decir que fue por la escritura. Pero las pruebas estaban escritas y yo no quise desmentirlas. Fue por una traición que aceleró algunos tiempos. Lo bueno es que a mis 13 años, además de escribir una pequeña novelita rosa en el tono de Corín Tellado, también me hice consciente de las mieles de la venganza. Mi ex amiga traicionera tuvo que mudarse del colegio, argumentando que le hacía la vida imposible constantemente, y no lo niego. Le hice todas las maldades que pude hasta que se cambió de colegio. Ese dolor que ella me causó también tuvo su costo, es decir, que ambas pagamos por nuestras decisiones. La literatura también fue un arma de venganza. Yo escribía panfletos anónimos contando todos los secretos que ella me había confiado a mí. Después de ser descubierta frente a todos como una travesti precoz, decidí no ocultarme más, salvo a los ojos de mis viejos. Vinieron otras amigas, otras complicidades, como Jessica, la amiga más íntima de mi adolescencia. Con ella mantuve una correspondencia diaria durante 2 meses en la que fui castigada por travesti. Castigada por travesti es un título fantástico para un cuento. Un verano, cuando todavía no había cumplido los 16 años, mi papá llegó temprano del trabajo y me encontró en el comedor de la casa poniéndome una pollera que yo misma me había cosido, usando el forro del terciopelo de un almohadón. Pero la puta, dijo, y salió de la casa. Otras veces, que me había descubierto en los mismos asuntos, había sido violento. Se me había tirado encima y me había sacado las polleras a cintazos, como a él le gustaba decir. Pero en ese momento, a los 16 años, él guarda una cortesía conmigo, no me pega, cierra la puerta y deja que me cambie sin que él me vea. Pienso que toma conciencia de mi humanidad, de mi intimidad. Parece sentir un poco de vergüenza por haberme visto tal y como era.
una travesti de 16 años que no quería obedecer, que quería salirse de las reglas de su gobierno, del gobierno de mi papá y de sus padres, y de los padres de sus padres, que son también la razón de la escritura. Después de descubrirme con la pollerita puesta, decide que no puedo salir más de mi casa. Mi amiga Jessica se preocupa porque desaparezco de repente. Viene a casa y espera que mis papás se vayan para hablar conmigo. Espera un largo rato hasta que mis papás salen en el auto al centro del pueblo. Entonces golpea la puerta y nos encontramos. Le cuento todo y nos proponemos escribirnos una carta por día. Y lo hacemos. Al releer algunas, entiendo que esa inocencia fue perdida. La inocencia de la literatura como arma de comunicación. Escribir con tanta claridad. Decir las cosas tan sencillamente. Contarse lo que pasa día a día en la habitación donde estoy encerrada y de la que salgo solo para cumplir con las tareas de hombre que mi papá me exige. Algunos detalles de esa filosofía ya no pueden ser escritos como entonces. Ya no escribo así, pero admito que tampoco lo extraño. Puedo imitar esa voz, la voz inocente con que escribí las primeras palabras de mi escritura, y eso se parece bastante a una segunda inocencia, una segunda oportunidad de inocencia. Creí durante muchos años que escribía a partir del horror, que el horror lo sustentaba todo, incluso la escritura. Las palabras brotaban del horror como agua de una vertiente. Por esta necesidad de ponerlo por escrito, esa infancia, esa adolescencia complicada, como lo son todas las adolescencias del mundo, durante mucho tiempo el horror dio razones a las palabras. Era inconcebible escribir sobre o desde la felicidad. Y de repente apareció el psicoanálisis, y eso cambió. Y comenzaron a salir los buenos recuerdos que exigían sus propias palabras, su propio lugar en la hoja. Y entonces la escritura se hizo ancha como una playa en Brasil y se llenó de color y de perfumes. Llorar de alegría es como llover con sol. La palabra sufrimiento en la inspiración lo ocupaba todo. Sus dominios se extendían desde la infancia hasta la muerte. Era imposible escribir sobre otra cosa que no fuera el sufrimiento. A veces, cuando aparecía un chispazo de amor, podía distraerme un poco, pero he sabido que el amor trae también el sufrimiento escondido entre las ropas. Como un mal actor, el sufrimiento robaba mi atención sin ética, sin vergüenza. Hace poco me dijeron, la síntesis es lo contrario al análisis. La escritura es analítica, en tanto que desmenuza con mayor precisión determinados acontecimientos. En análisis, abrí las ventanas y di lugar a otras perspectivas para mirar esos hechos que escribo. El sufrimiento, que nunca puede ser disipado del todo, por lo menos fue distraído. Esos otros ojos con que miro mi vida han cambiado la escritura por completo. Diría que hay un antes y un después del psicoanálisis. Apareció un mundo nuevo que escribir, la aparición de la luz, del color, le digo yo, la comprensión de la felicidad, la comprensión del amor, de la existencia del amor con determinados gestos, como la fiebre de mi mamá para comprarme libros, para leer, o la de mi papá enseñándome a escribir. Eso ha modificado la escritura casi como una muerte. La muerte del protagonismo del sufrimiento, en mí y en lo que escribo.